Bueno, pues bienvenidos a otra sesión del divajeo que ya nos da muchísimo gusto, que ya lo podemos anunciar más formalmente también en la página del departamento, ya está teniendo más difusión. Y en esta ocasión tenemos el gusto de tener a Estela Lara. Estela nos va a platicar lo que hizo de su tesis de maestría, que la hizo en Cuernavaca con Luis Cisneros. Y pues Estela, muchísimas gracias por aceptar la invitación y son todos tuyos. Sí, pues muchas gracias en principio a los organizadores por la invitación y por el espacio y también a ustedes por entrar a la sesión y pues escucharme. Y bueno, si hay alguna duda, comentario, lo pueden hacer en cualquier momento. La idea es que como que vayamos siguiendo las ideas y bueno, ok. Entonces yo les quiero hablar de los números de Betty y como que un poco usar herramientas de teoría de Morse. Entonces, primero quiero hablar un poco sobre cosmología de RAM, después de algunas nociones de teoría de Morse, después presentar como las desigualdades de Morse, en particular las desigualdades de Morse que yo abordé, que va a ser una versión un poco más débil, y después continuaré como para tratar de dar una idea de la demostración usando el operador de Laplace-Beltrami y la deformación de Witten. Entonces, para empezar a hablar de K-formas diferenciables, bueno, primero me gustaría plantear qué es una K-forma multilineal. Y entonces primero me considero un espacio vectorial real de dimensión finita. Y entonces una K-forma va a ser una K multilineal de esta forma, donde cuando yo me tome una permutación en, en los vectores entrada, va a ser lo mismo que el signo de esa permutación aplicando la K forma, perdón, la K multilineal, ¿sí? De esta manera. Y bueno, también está la noción de una K forma simétrica, donde esta parte, pues como es simétrica, pues va a desaparecer. Pero bueno, en particular yo me voy a estar fijando en K formas alternantes. Y bueno, a partir de estas cosas, pues quiero tomarme para K natural, eh, definir la késima potencia exterior del espacio vectorial dual como este conjunto. Es decir, me voy a tomar las K formas alternantes y bueno, cuando sea K igual a 0, pues voy a decir que este va a ser R. Y entonces el tomar la suma directa de todos estos espacios me va a dar este espacio vectorial. Bueno, que en realidad va a tener una estructura de álgebra. Entonces, si ya estoy diciendo que es un álgebra, entonces aquí tiene que haber una operación de multiplicación que va a ser el producto wedge. Entonces vamos a tener aquí el producto entre dos eh, potencias exteriores, digamos K y R. Y entonces esta va a ir a a la K más R potencia exterior. Y entonces, bueno, aquí voy a tomar, digamos, omega, eta. Le voy a mandar a omega wedge, eta. Donde cuando ya lo evalúen, porque aquí como que quizás no dé una idea de qué está haciendo, entonces cuando yo lo evalúo en gamas R vectores, esto va a ser la sumatoria de omega evaluado en B, esto sobre las permutaciones, sobre los primeros K vectores,
Esa sí está definida aquí. Como ya estoy evaluando, entonces las K multilineales evaluadas pues, ya son reales y entonces aquí estoy tomando el producto usual de en los reales. Entonces con esta operación, multiplicación, esta es un álgebra sobre los reales, va a ser asociativa con respecto a esta operación, va a ser anticonmutativa, porque aquí va a o sea, omega wedge eta va a ser distinto que omega, perdón, eta wedge omega. Y, y bueno, es graduada porque estoy diciendo que cada elemento de aquí lo puedo ver como una suma homogénea o bueno, como una combinación lineal donde de elementos en cada uno de estos espacios vectoriales. Ah, pero entonces como que esto es en álgebra lineal y a nosotros como que nos gustaría verlo con un poco más de estructura. Entonces, para eso necesito haces vectoriales topológicos en principio. Y ahorita nos pasamos a los diferenciables y la idea es que ustedes tienen un espacio topológico abajo, un espacio topológico arriba. Déjenme mejor aquí poner B, porque usualmente al espacio de abajo se le suele decir como el espacio base y arriba X. Y entre estos dos espacios van a tener una aplicación que es continua y sobreyectiva. Entonces, y bueno, también quiero que cumpla otras condiciones que van a ser, por ejemplo, las siguientes. Si ustedes se toman aquí un punto, entonces quiero que su preimagen sea un espacio vectorial de dimensión, digamos, K, que bueno, usualmente se le dice que es de rango K, a este es vectorial, entonces espacio vectorial aquí real. Entonces, y bueno, y también me gustaría que pueda tener como la condición de trivialidad que nos dice que dado el espacio de abajo, el espacio B, lo podamos cubrir por una cubierta abierta y donde cada abierto aquí abajo, su preimagen sea homeomorfa a U cruz RK. Y bueno, como dije, me interesan los que son diferenciables. Entonces, en ese caso, pues hay que agregarles que sean diferenciable la variedad. Bueno, que sea bajo una variedad diferenciable y arriba pues también. Y que además esta aplicación continua y sobreyectiva sea diferenciable. Y estos sean difeomorfismos. Bueno, ajá, tener una relación entre estos dos a través de difeomorfismos. Y bueno, ahora en realidad en la plática nos vamos a estar fijando en tres tipos, bueno, en tres haces vectoriales diferenciables, el es cotangente, tangente y la cásima potencia exterior. Aquí la fibra de este haz tangente pues va a ser, cuando yo me tome un punto aquí, pues la fibra van a ser, voy a ponerlo de este lado para que no quede todo apretado. Va a ser el espacio tangente en el punto. Es decir, entonces aquí el espacio de arriba lo estoy viendo como una unión disjunta de todos los espacios tangentes de cada punto de la variedad. Y lo mismo para el cotangente, que va a ser la fibra. La fibra, estoy pensando en la preimagen, ¿verdad? La preimagen pues va a ser el espacio
cotangente en el punto P. Y aquí cuando tomemos P un punto, entonces la preimagen pues va a ser la késima potencia exterior eh, en el espacio cotangente del punto. Es decir, van a ser K formas multilineales alternantes. Ujú. Y, y bueno, también aquí en haces vectoriales topológicos, dado un haz, tenemos una aplicación continua que ahora va a ir de regreso. Bueno, ahora va a ir del espacio base al espacio de arriba. Y la propiedad de esta aplicación continua es que S seguida de mi aplicación sobreyectiva va a ser igual a la identidad sobre el espacio de abajo. Aquí continúa. Y estas aplicaciones se van a llamar secciones. Y bueno, si pido también que sea diferenciable, pues ya estoy hablando de una sección diferenciable. Pero bueno, en general aquí eh, tenemos secciones de cada haz vectorial y en particular a nosotros nos va a interesar cuando las secciones sean diferenciables en este haz vectorial. En ese caso se llaman K-formas y bueno, como dije, pueden ser diferenciables o no, pero a través de esta proposición, pues ustedes pueden saber si sí lo son. Y en realidad aquí, pues depende, podrían tomarse una carta y revisar que los coeficientes ahí, donde estos son elementos de funciones, bueno, van a ser funciones diferenciables de mi variedad diferenciable y, y dicen que su forma va a ser diferenciable si se puede escribir como una combinación lineal de funciones diferenciables con respecto también a un marco local. Un marco local va a ser, bueno, denoto, ahorita les digo qué significa esto. Ah, aquí JKN es el conjunto de multiíndices tal que van a estar ordenados, es decir, van a ser mayor o igual que 1 y menor o igual que n. Y entonces aquí si yo me tomo se toman una carta, entonces localmente van a tener un conjunto de secciones tal que para cada punto en mi abierto, las imágenes de las secciones me van a formar una base para la fibra. Ujú. Y bueno, otra manera es evaluando en campos vectoriales. Campos vectoriales son las secciones de mi haz tangente que son diferenciables y entonces cuando ustedes evalúan una K-forma una K-forma en K campos y resulta ser diferenciable, entonces nos está diciendo que esa forma es diferenciable. Y bueno, el conjunto de secciones diferenciables de este haz vectorial está denotado por omega K y también puedo tomarme la suma directa. Aquí note que es hasta dimensión de la variedad. Y también este conjunto, que va a ser un espacio vectorial, va a tener estructura, perdón, ajá, hasta aquí nada más. Ajá, bueno, y aquí también tenemos una operación que va a ser el producto wedge, que está inducida por la aplicación wedge de álgebra lineal. Y bueno, hasta aquí todo bien.
Sí, todo bien, Sí, todo sí. bien. Ujú. Y bueno, considerando estos espacios de formas diferenciables, definimos una aplicación lineal llamada la derivada exterior, que como dije, formas diferenciables las pueden escribir como combinaciones lineales de funciones diferenciables con básicos ahí en formas diferenciables. Y bueno, así sería la definición localmente, pero bueno, por el momento no se preocupen en recordar cómo está definida, solamente tener en cuenta que es una aplicación lineal y que lo que está haciendo aquí es aumentar un grado. Si notan, aquí estoy tomando acá formas y va a mandar acá más un formas. Aquí lo que está haciendo pues es agregar esta parte de aquí y poner el wedge. Y bueno, esta aplicación lineal la podemos extender linealmente a todo, aquí es, a todo la suma directa de espacios de formas diferenciables. Y además esta aplicación tiene, cumple estas tres propiedades, donde la primera nos dice cómo es la derivada exterior sobre un wedge de formas diferenciables. La segunda nos está diciendo que esta aplicación es una aplicación de cofrontera, es decir, aplicarla dos veces nos va a dar 0. Y la tercera nos está diciendo cómo es respecto a aplicarla a una función diferenciable. Entonces, sí, bueno, y o sea, la tercera también nos está diciendo otras cosas con respecto de este lado, porque en este sentido nos estaría diciendo eh, puntualmente que cómo es una derivación sobre gérmenes. Pero bueno, esto quizás lo dejo por el momento. La idea principal aquí es que esta derivada exterior cumple estas tres propiedades y que dadas estas tres propiedades me está diciendo que esta derivada exterior es única y que no depende también de, bueno, se puede probar que no depende de la elección de cartas. Y bueno, entonces lo que estaremos usando es esta derivada exterior y, y entonces ahora sí ya podemos definir la cohomología de Derran, que va a ser considerar estos espacios de formas y la derivada exterior y considerar el complejo dado por estas dos cosas. Entonces aquí, en realidad, el conjunto de funciones diferenciables lo estoy pensando como mi cero formas y por propiedades de la késima potencia exterior en álgebra lineal, aquí no puedo, el elemento omega n más 1 de m en realidad es el espacio vectorial 0 más 1. Entonces, dado ese complejo, ustedes pueden tomar el espacio cociente que entre el kernel de la derivada exterior sobre k formas y la imagen de la derivada exterior sobre k menos 1 formas y definir el késimo grupo de cohomología de Derram. Y bueno, este es un invariante topológico, a pesar de que estamos pidiendo que m sea una variedad diferenciable. Y ahorita daré el argumento de por qué lo es. Pero bueno, aquí entonces podemos definir los késimos grupos de cohomología y pueden tomarse también la suma directa de todos estos grupos. Y ahora sí, este también va a ser un álgebra. La operación aquí va a estar inducida por la operación del producto wedge. Y bueno, uno puede probar que está bien definida y entonces va a ser un álgebra asociativa, graduada y anticonmutativa.
Entonces, como les dije previamente, este k-ésimo grupo de cohomología en realidad es un invariante topológico, y esto es porque hay una relación con el k-ésimo grupo de cohomología singular con coeficientes reales. Si alguien a lo mejor ya está familiarizado con este grupo, pues a lo mejor pues puedan establecer una relación más fácilmente. Y esto es por el teorema de Derram, que nos dice que estos dos grupos van a ser canónicamente isomorfos. Y bueno, pero aquí la plática pues se supone que es sobre los números de Betti. Bien, y voy a definir, bueno, para mí el k-ésimo número de Betti va a ser la dimensión de este grupo de Derram, perdón, del k-ésimo grupo de cohomología de Derram. Entonces, en principio esta dimensión pues podría ser infinito, pero bajo ciertas hipótesis pues puede ser finito. ¿Y cuáles son? Pues va a ser tomar una variedad diferenciable compacta. Eso me va a implicar que tiene que ser finita la dimensión del espacio cociente. Y aquí, bueno, unos ejemplos por ejemplo, de lo que podríamos obtener de los grupos de cohomología de Derram. Y cómo podría yo calcular cómo obtuve esto, ¿no? Entonces, resulta que si tienen ustedes M una variedad diferenciable, ¿no? Bueno, estoy pensando que tiene dimensión n y que M tiene R componentes conexas. Entonces, el cero grupo de cohomología de Derram va a ser R a la R. Entonces, por ejemplo, aquí en S2 pues es una variedad conexa. Entonces, en el cero grupo de cohomología de Derram de la 2 esfera va a ser R. Y lo mismo para el toro. Y también hay otros resultados de cohomología de Derram que nos dice que si nuestra variedad es compacta, cerrada y orientada, espero no equivocarme en esas hipótesis, pues se tiene una dualidad de Poincaré para esta cohomología, es decir, que el k-ésimo grupo de cohomología de Derram es isomorfo al N-K ésimo grupo de cohomología de Derram. Entonces, utilizando este resultado, pues podríamos calcular entonces el 2 grupo de cohomología de Derram, pues ya tenemos el 0, y lo mismo para el 2 ésimo grupo de cohomología de Derram. Y bueno, en este caso, para el toro, en caso k igual a 2, se puede usar resultados como un análogo de Mayer-Vietoris. Y bueno, aquí, dado que ya calculamos los grupos, pues podríamos decir cuáles son los números de Betti. Entonces, pues ustedes pueden observar aquí, y entonces lo que se obtiene de la 2 esfera es que el 0 número de Betti es 1, al igual que el 2 número de Betti, y en el caso del 1 número de Betti de la 2 esfera es 0. Y lo mismo para el toro. Y bueno, ahora pasamos a teoría de Morse. Y me parece que vi un video donde ya habían hablado de teoría de Morse, que, bueno, la idea es que si ustedes tienen una variedad diferenciable, pues puedan describir invariantes globales a través de nociones locales. Y ahorita voy a hacer mención, como en mi caso, a qué nociones me interesan. Entonces, me tomo una variedad diferenciable de dimensión n y una función diferenciable sobre m, y para cada punto sobre esta elegimos alrededor de P una carta y definimos F como la composición de phi inversa seguida de F. Entonces, cuando hago esta composición, nosotros tenemos una función diferenciable, perdón, una función
Sí, bueno, sí va a ser diferenciable porque la inversa, bueno, no necesariamente. Bueno, localmente sí. Entonces, el punto es que tenemos una función entre Rn y R. Entonces, esto aquí ya podríamos usar nuestro cálculo diferencial, varias variables, y luego tomar la diferencial, que pues va a ser una aplicación entre espacios tangentes. Aquí queda f en p porque ya estoy aplicando f en phi de p. Y entonces aquí ya esto queda. Y entonces considerar esta diferencial, pues podemos ya definir un punto crítico que, bueno, en ese caso diríamos que p es un punto crítico de f si la diferencial de esta función f no es sobreyectiva, es decir, si las derivadas parciales se anulan. Y también me voy a fijar en la matriz hessiana, que va a ser la matriz simétrica con entradas de las segundas derivadas parciales. También, y tenemos P un punto crítico no degenerado de F si el determinante de esta matriz es distinto de cero. Y en general, bueno, nosotros vamos a estar considerando funciones de Morse, donde una función de Morse es una función diferenciable tal que todos sus puntos críticos son no degenerados. Es decir, no solamente estoy pidiendo que sus derivadas parciales se anulen, sino que el determinante de la matriz simétrica, la hessiana, sea distinto de cero. Y bueno, vamos a ver más adelante ejemplos de funciones de Morse, pero respecto a estas funciones, localmente se pueden caracterizar como polinomios de segundo grado. Y esto es por el lema de Morse, donde nos dice, bueno, bajo estas hipótesis sobre el punto P, que aquí estoy tomando un punto crítico no degenerado de mi función, pues esta función, bueno, la función compuesta con la carta inversa se puede ver explícitamente de esta manera. Y note que aquí estoy pidiendo solamente función diferenciable y P un punto crítico no degenerado. Y además, me gustaría resaltar que aquí tengo un signo negativo desde 1 hasta acá. Y, y bueno, hasta ahí. Bueno, ajá, si ustedes se tomaran, recalco esto de función diferenciable y punto crítico, porque si ustedes sustituyen por una función de Morse, entonces aquí en este caso solamente bastaría pedir un punto crítico. Bueno, aquí quizás también mencionar algunas consecuencias de este lema de Morse. La primera es que bajo estas hipótesis, pues entonces todo punto crítico no degenerado es aislado. Esa es una consecuencia. Por otro lado, además si a las hipótesis le sumamos que M sea compacta, entonces eso nos implica que el conjunto de puntos críticos va a ser finito. ¿Ok? Y ahora con respecto al entero K que les mencioné hace rato, pues este K en realidad va a ser, va a ser un número que está fijo y que yo lo voy a estar considerando como el índice de P respecto de F, que va a ser el número de eigenvalores negativos de mi matriz hessiana. Y por el teorema de inercia de Sylvester, eh, este número es invariante y entonces como que ahí no hay pierde. Y ahora si yo me tomo MK como el número de puntos críticos de mi variedad de F tal que el índice es K, ahora sí yo puedo, bueno, primero unos ejemplos.
aquí en este caso, o sea, como para mostrar un poco más sobre el índice y mi número MK. Tomo S2, S2 es conexa y en este caso tengo dos puntos críticos, máximo el polo norte y mínimo el polo sur. Y aquí estoy mencionando una función altura que en realidad estoy pensando en S2 y sabemos que S2 está encajada en S3. Entonces tomo F definida de S2 a R y aquí estoy pensando en X1, X2, X3 y lo que hago es mandar a la última coordenada, a X3. Y entonces, en realidad aquí la función altura es una proyección sobre el último eje coordenado. Y bueno, para encontrar aquí los puntos críticos, pues lo que hacemos es fijarnos en una cubierta, en una clase de esta variedad y, y ver cómo, bueno, las derivadas parciales y tener que estudiar la matriz hessiana, de manera que nosotros obtenemos que el, el índice en el punto S de la función f es 0 y el índice en el punto N, el polo norte de f es 2. Entonces, ¿cuántos puntos críticos tengo que sean de índice 0? Pues 1, el norte. ¿Cuántos puntos críticos tengo que sean de índice 1 respecto a esta función? Pues ninguno. Y pasa lo mismo para M2, pues solamente tengo un punto crítico que sea de índice 2. Y también tengo para el caso del toro, el toro pues me conviene como que pensarlo así parado. Y también estoy pensando en una función altura donde estoy proyectando al último eje coordenado y tengo un punto crítico máximo, dos puntos críticos silla y un punto crítico mínimo. Aquí el punto crítico mínimo tiene índice 0, los silla tienen punto crítico 1 y el punto crítico máximo tiene índice 2. Y bueno, en este caso, por ejemplo, mm, es un poco más complicado hacer cuentas en cuanto a segundas derivadas parciales, primeras, pero podría uno usar como el criterio de máximos y mínimos que aprendemos en cálculo diferencial en varias variables. Y entonces en realidad nos estamos fijando, sí, sobre las segundas derivadas parciales, pero también en cómo están colocados estos puntos y cuáles son las condiciones sobre los planos tangentes eh, as- respecto a los puntos. Entonces, las desigualdades de Morse lo que me dan son cotas superiores para mis números de Betti en relación a mis puntos críticos. Entonces, aquí yo estoy pidiendo M una variedad riemanniana de dimensión finita, cerrada y orientada. Y estoy diciendo que para toda función de Morse sobre M tenemos estas dos desigualdades. Y la primera nos está comparando el késimo número de Betti con respecto a MK y la segunda está comparando una suma alternada de los números de Betti eh, con respecto también a la suma alternada de los respectivos MJ. Y bueno, que en el caso en el que K sea igual a N, la, la suma alternada que obtenemos es la característica de Euler salvo un signo. Y, y bueno, la ventaja de este resultado es que estamos usando funciones de Morse y estas funciones de Morse son densas en el conjunto de funciones diferenciables y también mm, por la última igualdad, en realidad lo que tenemos es otra forma de calcular la característica de Euler, también respecto a puntos críticos de funciones de Morse. Ahora bien, les mencioné que había una versión topológica
Y bueno, la versión topológica pide solamente pide variedad diferenciable, compacta y lo mismo que para toda función de Morse. Se cumplen estas desigualdades. Aquí yo estoy pidiendo un poco más. Estoy pidiendo que mi variedad diferenciable tenga una métrica y que no tenga frontera y que sea orientada. Y la otra parte del objetivo de mi tesis es que se diera una prueba analítica de este resultado. Entonces, pues para eso fue necesario usar el operador de Laplace-Beltrami. Y entonces aquí, antes de iniciar con esto, pues me gustaría regresarnos un poco a álgebra lineal. Entonces, sobre la késima potencia exterior, podemos definir un producto interior, que voy a poner para distinguir, que va a estar definido por determinante de la matriz con entradas al producto interior de con las entradas del, ajá, va a ser el determinante de mi matriz con entradas que van a ser el producto interior respecto, bueno, ese producto interior respecto al producto dado en el espacio dual. Entonces, aquí ya tenemos un producto interior y después podemos definir una aplicación lineal, voy a llamarla estrella, que va a ir de mis K formas multilineales alternantes a mis N menos K formas alternantes. Y esta aplicación estrella cumple que cuando yo me tome omega, wedge, estrella, eta, va a ser lo mismo que el producto interior de omega, eta, eh, aquí con respecto a este producto que acabo de definir, luego por mi forma de volumen. Aquí vol va a estar definido como, bueno, ustedes necesitarían tomar una base ordenada, en este caso estoy pensando de B dual, entonces pues, tendría que, si estoy pensando como B y como mi base del espacio vectorial B, entonces la dual estoy pensando en F y los respectivas duales desde 1 hasta n, entonces es F1 wedge hasta Fn. Entonces aquí usando este producto interior y esta aplicación lineal estrella, ustedes pueden inducirla, en vez de tomar el espacio dual B, pues sustituir simplemente por el espacio cotangente. Y en este caso, la aplicación lineal de aquí me va a inducir un isomorfismo de haces vectoriales y, y como tengo haces vectoriales me podría fijar en las secciones y entonces de esa manera en realidad tengo un isomorfismo lineal entre secciones, entre K formas diferenciables a N menos K formas diferenciables. Estela, Pero perdón que te sí, interrumpa tantito, pero quedan 15 minutos todavía.
Sí, sí, ok. Sí, la siguiente parte va a ser un poco más rápido. Entonces, bueno, dado este producto interior, nosotros podríamos también inducir un producto interior sobre el espacio de formas diferenciables, que bien podríamos definirlo de esta manera o podríamos definirlo como la integral sobre m de omega, wedge, estrella, eta. Y, y bueno, forma de volumen. Ok. Localmente se puede definir como el determinante. mm, a ver si me equivoco. Ahí sí, Raúl me corregiría. Creo que sale de sobrando determinante, pero es de X1. Bueno, es de manera análoga como en espacios vectoriales, pero ahora tenemos que considerar la métrica. ¿Sí? Entonces, ya definiendo este producto interior sobre formas diferenciables, y podemos definir el operador lineal de estrella, que va a ser el adjunto respecto a este producto interior. Este de aquí dije que va a ser sobre K formas, pero en realidad lo podemos extender al, al espacio graduado de M. Bueno, el espacio graduado de formas diferenciables. eh, Considerando que si ustedes toman el producto interior de dos formas diferenciables de distinto grado, este va a ser cero. Y bueno, entonces podemos definir el operador adjunto de estrella, y considerando la derivada exterior y este adjunto, definen el operador de Ram-Hodge, y considerando el cuadrado de este operador, ustedes tienen el operador de Laplace-Beltrán, definido de esta manera. Estos dos operadores son autoadjuntos, y en el caso del operador de Laplace-Beltrami me preserva el grado, y también lo pueden extender sobre el espacio de formas graduado. Y hay una relación interesante aquí entre bueno, el késimo grupo de cohomología va a ser isomorfo al kernel del operador de Laplace-Beltrán. Forma armónica, aquí me refiero como elementos del kernel. Y bueno, la idea aquí fue usar las ideas de Witten, y fue usar deformaciones de Witten, donde lo que estamos haciendo es tomar m, una variedad diferenciable, tomar una función diferenciable sobre m y tomar un parámetro t. Y entonces redefinir la derivada exterior de esta manera. Y bueno, aquí ya estoy considerando que es la deformada de la derivada exterior. Y note que cuando tomo t igual a 0, entonces dtf omega es lo mismo que de la derivada exterior en omega. Y aquí estas dos son funciones diferenciables. Aquí note que no estoy modificando el grado de mi forma diferenciable. Y entonces considero el complejo de cadenas de formas diferenciables ahora con respecto a este operador. Y dado ese complejo, pues considero ahora los espacios conscientes, y obtengo un késimo espacio de cohomología. Y de manera análoga, lo que hacemos es tomar el graduado. Esto quizás por el momento no me interese mucho, pero lo pueden hacer también. Y bueno, esta parte como que me la voy a tratar de brincar, porque en realidad nada más es como para mostrar todo el trabajo que se tiene todas las cuentas que se hicieron. En realidad ustedes vieron que se formó, pero fue necesario obtener otras expresiones. Y bueno, aquí C en EI y C gorrito se llaman, son los operadores de Clifford. Y bueno, por el momento quizás no me voy a meter mucho sobre eso. Ya si después tienen preguntas, quizás podemos retomarlo. Pero el punto es que se hicieron cuentas para describir el operador de Laplace-Beltrami localmente, y en cierto punto sí fue necesario tomar f, una función de Morse, y p, un punto crítico.
de manera que se obtuvo una expresión del operador de Laplace-Beltrami sobre formas de grado, el índice del punto de la función. Y bueno, ya conociendo esta descripción, dado que pues este es un operador elíptico armónico, se conoce, o bueno, ya hay sí, ya hay referencias que nos dice que cuál es el tipo o cómo está descrito el kernel de este operador, que es a partir de estos elementos y que de hecho, pues entonces solamente la dimensión del kernel es 1 y o sea, esta descripción local lo que nos ayudó fue a definir este espacio F, que va a ser la suma directa de los eigenespacios del operador asociado a eigenvalores en este intervalo cerrado, y decir que la dimensión de este espacio vectorial coincide con MK bajo estas hipótesis. Entonces, y bueno, la prueba pues ya sale, digamos, inmediato de este teorema, porque como que ustedes ya tienen una relación con este espacio y les mencioné que está el teorema de Hodge, pues también está el análogo, donde nos dice que el késimo espacio de cohomología de RAM deformado es isomorfo al kernel del operador de Laplace deformado. Entonces, si ustedes toman la dimensión, este es un isomorfismo de espacios vectoriales, y si toman las dimensiones, pues entonces estarían diciendo que el késimo número de Betti es lo mismo que el kernel de este operador. Entonces, la prueba sale con ese resultado, y el tema pues salió de este libro, del libro de Sang. Ahí viene como una sección breve y con cuentas muy resumidas. Y bueno, aquí un poco antes bibliografía sobre geometría diferencial, teoría de Morse, y aquí fue el artículo donde introdujo o escribió estas ideas como de deformar el operador. Y eso sería todo. Gracias. ¿Dudas? ¿Dudas? Gracias, ¿Comentarios? Estela. Gracias. Vamos aquí te ponemos los aplausos. Espera. ¿Hay preguntas para Estela? ¿Preguntas para Estela? Si no, yo sí tengo una pregunta ahorita. Sí. Cuando pones las desigualdades de Morse, bueno, yo no las he visto, nunca las he estudiado así bien. Pones la primera desigualdad, por ejemplo. ¿Cuándo se puede dar la igualdad ahí? ¿Cuándo se obtiene la igualdad en las desigualdades de Morse, sabes? Esa sí yo no me la sé. Pues yo pienso que, o sea, como que tendría que depender de la función de Morse, pero por ejemplo, mencioné unos ejemplos en la parte de cohomología de RAM y al final de teoría de Morse. Considerando esa función altura, coincide con la información que obtuvimos en los ejemplos de cohomología de RAM. Entonces yo creo que la igualdad pues tendría que darse bajo cierta función de Morse. Como tipo funciones altura y de repente. Ah, ya, ya. De hecho, o sea, sí es correcto lo que dice Stella, o sea, son funciones de Morse especiales, pero curiosamente también hay una restricción sobre la dimensión de la variedad. O sea, porque lo que dicen estas desigualdades es que, o sea, básicamente usando una función de Morse, tú puedes calcular el complejo de Morse-Smith-Witten, que está generado por los puntos críticos, y eso te calcula la cohomología singular con coeficientes reales.
Y entonces esa desigualdad lo que se está diciendo es que pues esa cohomología pues, es un cociente pues, del espacio que lo genera, ¿no? Que por definición es o sea, el késimo espacio está generado por los puntos de índice K. Entonces, si quieres ver cuándo una función de Morse tiene exactamente tantos puntos críticos como te lo pide la topología, en este caso como el número de Betti, entonces ese es un tema de pues, cancelar puntos críticos de funciones de Morse que estén como de más, y eso no siempre se puede. O sea, hay una restricción en la dimensión de la variedad. Para variedades de dimensión creo que mayor a 5, sí se puede, pero sé que para dimensión 4 y así no necesariamente. O sea, pero esa pregunta que haces es bien delicada, es como muy interesante. Muy bien. Sí, es que sí, había visto las desigualdades de Morse, pero nunca, ahorita cuando vi que puso lo de la igualdad acá con lo de los Laplace Beltrán y demás, dije, oye, ¿y cuándo se da la igualdad con los números de Betty ahí? Lo que me llamó la atención. Va. Gracias, Sí, como, Raúl. Gracias, Isabel. Ujú. sí, Ah, como comenta Raúl, pues sí tendría que ser quizás estudiar condiciones locales de manera que puedas a lo mejor cancelar ciertos puntos, pero sí, no sé, no tengo idea y sí, hay que revisar. sí. Ahora hay una pregunta ahí de Oscar. Bueno, gracias por la plática, Estela. Muy bonita. ¿Sabes más o menos la motivación de por qué es que definieron esas deformaciones de Witten? Sí, bueno, la idea es que las ideas fueron de Witten, él es un físico matemático, y entonces como que la idea, o bueno, lo que estaba trabajando él era sobre como una teoría de simetría, y ahí lo que trata es como unificar teorías contrarias que tienen que ver con bolsones y fermiones, y no entiendo muy bien ahí como qué tipo de objetos son en física, pero la idea es como que usar un poco de análisis y deformar un poco estos operadores. Pero fue más como un trabajo en el sentido de física de estudiar ciertas partículas y ver cómo, cómo hacer que funcionaran sus operadores. Ok. Sí, era más bien pregunta así como de, pues, ¿cómo se les ocurre a estos cuates? Sí. Está bien. Bueno, Sí, y de hecho esta idea de deformar el operador de Witten, pues sí fue como revolucionaria para esa época y que pues también pues tuvo que ver con otras áreas, digamos, geometría diferencial y análisis. Y entonces como que también se trató de usar después esto de deformar operadores. ujú, ujú. Ahora hay una pregunta ahí Gracias. perdón, gracias, Oscar. Una pregunta de Jonathan. Sí, ¿qué tal? Buenos días y gracias por la plática. Y es una pregunta tal vez un poco inocente. Habías dicho que este teorema de las desigualdades de Morse se puede tener una versión topológica. Sí, Y la parte de las deformaciones la haces directamente en presencia de una métrica riemanniana. sí. Mm, no sé si se pueda quitar la existencia de la métrica riemanniana, porque me da la impresión de que la requieres para poder definir el operador estrella de Hodge, que si mal no estoy lo puedes definir aunque no tengas una métrica riemanniana. Sí, cuando empecé con esta parte, también, además de pedir métrica, me gustaría también como recalcar que necesito orientada. Y métrica le estoy pidiendo porque, como dije, necesito considerar un producto interior. Entonces, ahí es como que por ahí por donde entra esta métrica. Y luego también orientado, en el sentido que necesito considerar un marco local orientado para también tener como que esta forma de volumen. Y Y también, pues ya definiendo este producto interior, pues sí tiene que ver con la métrica o sea, desde el principio aquí necesito orientado y métrica.
no solamente para definir D, sí D, o sea, en realidad aquí lo estoy pidiendo por este operador adjunto y pues tiene que ver con este operador estrella. No sé si me Sí, pero explico. si pides simplemente que sea orientada, ya tienes una forma de volumen y puedes tener un isomorfismo, o sea, como son espacios de dimensión finita entre el dual y el espacio. O sea, puedes tener de cualquier forma lo que le llaman como un pairing entre formas o vectores y covectores. Y no necesitas una métrica riemanniana. Y el operador estrella también lo puedes definir simplemente que si tú tienes K vectores, te dé los vectores complementarios para que tengas la forma de volumen, una forma de volumen que ahí tengas, sin necesidad de una métrica. Entonces, no sé si, o sea, me da la impresión que se puede hacer sin una métrica. Bueno, sí, quizás a lo mejor, bueno, pensándolo por esa parte sí se podría, pero aquí cuando yo me meto un poco más a la descripción local, necesito usar estos operadores de Clifford y en particular haces de Clifford donde sí también estoy considerando la métrica, porque ahí, bueno, esta parte como que no la incluí, pero para un álgebra de Clifford yo necesito tener una forma bilineal simétrica no degenerada y entonces, bueno, no degenerada y que también mis elementos de mi espacio vectorial puedan generar otros a partir de esta forma bilineal. Entonces, quizás sí, sí, como mencionas, quizás en la primera parte sí podría como que omitir la métrica, pero yo pienso que aquí al tomar estos operadores y la estructura que tiene, sí debería de estar considerando la métrica. Sí, ahí Riemanniana, sí. el de Laplace como que siempre lleva su métrica, ¿no? Es así, no te salvas de definir el de Laplace con una métrica. El de Y Hodge, si ¿no? lo Pues, defines así en términos de que sea como el codiferencial y que ya tengas el estrella, creo que sí. No estoy seguro, pero creo que sí. Pero sí, esa parte que no sé muy bien que sean estos operadores de Clifford, tal vez ahí sí la necesites. Sí, bueno, sería cuestión de pensarlo y quizás sí también se puede omitir, Ya. pero por el momento sí yo estuve pensando que si tuviera una Ok, métrica. Sí, gracias. sí, de nada. Entonces, nada más yo agregaría que, o sea, el enunciado de las desigualdades de Morse, pues sí, no necesita una métrica. Más bien la prueba que dio Witten usó una métrica, pues como una cosa auxiliar. Cualquier variedad riemanniana, digo, cualquier variedad diferencial tiene una métrica riemanniana, pero pues la conclusión o sea, el enunciado del teorema es topológico, ¿no? Es que por M es una variedad riemanniana, perdón, unos slides antes tienes esa hipótesis, pero realmente, o sea, poner variedad riemanniana como que, o sea, en ese teorema o en ese enunciado, pues la métrica no juega ningún papel, no tiene en la prueba juega un papel. Sí, de hecho, la prueba de esta versión topológica lo que utiliza son lo que llama, bueno, la prueba viene en un libro que es de Milnor sobre teoría de Morse y lo que utiliza son unas funciones que cumplen una propiedad de subaditividad que, bueno, ustedes tienen, bueno, voy a comentar un poco la prueba, lo que usan la prueba y aquí tienen M, su variedad diferenciable y entonces toman subconjuntos de M, digamos X, subconjunto de Y, subconjunto de Z, todos subconjuntos de M, y entonces toma funciones que van a ir del producto a enteros. Entonces aquí, y donde en realidad no está tomando, no le está aplicando a puntos, sino a subconjuntos, digamos X y Y, y bueno, lo manda a un entero, digamos, M. Y que estas funciones cumplen la siguiente propiedad, donde S de XZ va a ser menor o igual que S de XY más S de
Z. Y entonces aquí creo que lo que sigue después es considerar como la cohomología respecto a estos subespacios, si no me equivoco, y probar que esa cohomología como que es un tipo de función de este tipo. Pero sí, o sea, no tiene nada que ver con métrica, sino más bien cohomología, homología y este tipo de funciones con esta condición. Raúl, no sé si quieres comentar algo o alguien, ¿no? Parece que no, dice que no Raúl. Ok. Entonces, bueno, si hay alguna otra pregunta para Estela. Súper, si no, pues muchísimas gracias por la plática tan padre, Estela. Y continuamos. Bueno, y agradecemos otra vez, Estela, muchas gracias. Y entonces reanudamos el seminario el 30 con Azahara de la Torre de la Universidad de Roma en La Sapienza. Y bueno, pues entonces nos vemos el 30.